Vamos a dar inicio entonces con nuestra ponencia Marco Regulatorio Nacional de ATM, su clasificación u otras medidas que al momento la Dirección Nacional de Medicamentos desarrolla para contribuir a la promoción de la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Este tema lo va a desarrollar el licenciado Francisco Bosco Antonio Cortés, director ejecutivo de la Dirección Nacional de Medicamentos. El licenciado Francisco Bosco Antonio Cortés es químico farmacéutico con especialización en biología de la Universidad de El Salvador, maestro en administración y dirección de empresas, con un posgrado avanzado en farmacovigilancia y asuntos regulatorios. Además, una certificación permanente en farmacovigilancia. Actualmente es el director ejecutivo de medicamentos de la Dirección Nacional de Medicamentos, realiza gestiones administrativas en materia de salud pública y en los últimos 5 años ha sido delegado de la Dirección Nacional de Medicamentos ante la Comisión Técnica de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Así es que recibamos con un aplauso al licenciado Bosco Antonio Cortés. Muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días. Agradecer el espacio que se le ha otorgado a la Dirección Nacional de Medicamentos. Una disculpa de parte de nuestro director nacional de no poder estar presente en esta actividad tan importante y trascendente para el país. Sin embargo, pues está la representación de la DNM. Bueno. Gracias. Bien, en cuanto a la resistencia antimicrobiana, nosotros sabemos como institución reguladora que en el contexto mundial la resistencia antimicrobiana es un problema demasiado diseminado y hay que tener un contexto y un marco que permita operativizar a las demás instituciones, en este caso a las prestadoras de servicios de salud, de tener un marco que permita operativizar acciones y mecanizar acciones de cara a contener la resistencia antimicrobiana. Obviamente, los prestadores de servicios de salud tienen una tarea muy importante de cara a este tema, pero si no tenemos un andamiaje regulatorio, es más complicada abordar esta situación. En ese sentido, la Dirección Nacional de Medicamentos, en conjunto con otras instituciones, ha venido desarrollando un plan, ¿verdad?, regulatorio para poder establecer un marco que permita acciones para ir conteniendo la resistencia antimicrobiana. En este caso, la primera fase de este plan inicia en julio del año 2016. En donde todos los antibióticos inyectables únicamente van a poder ser dispensados con receta médica y van a poder ser vendidos con receta médica. Además, las farmacias deben de contar con un registro documental, que ahí es donde hay cierta parte que se vuelve bastante compleja de cara a la regulación. ¿Por qué? Porque cuando nace la ley de medicamentos, no nace con un acervo de normativa que establezca qué es lo que va a pasar en casos una farmacia pueda vender medicamentos, en este caso antibióticos, inyectables sin receta médica. Entonces, al no tener sanciones, se vuelve más retador el tema. Y eso es lo que ha sido para la DNM a día de hoy, un reto porque no ha habido un acervo de sanciones en donde se pueda determinar qué castigo se puede imputar, por así decirlo, a una instancia que no cumpla con estas medidas. Sin embargo, dado a que la regulación ha venido
cambiando y ha venido robusteciéndose, se han encontrado ciertos mecanismos para poder atar esta normativa y que esto vaya siendo cada vez de estricto cumplimiento. Además, las farmacias deben demostrar una trazabilidad completa, ese es un tema importante, de las existencias en inventario, tanto físico como digital. Esto también al inicio fue obviamente un tema retador porque no todas las farmacias estaban 100% digitalizadas, no todas las cadenas inclusive tenían sistemas interconectados que nos permitiesen conocer en tiempo real. Entonces, una de las cosas que la institución adoptó como medida para poder identificar realmente cómo estaba el tema del abastecimiento en cada uno de los establecimientos fue la georreferenciación de cada una de las farmacias. Saber en qué farmacia hay qué cantidad y con la existencia al mayor tiempo en realidad, en existencia real, ¿sí? En tiempo real. Esto a nosotros nos ha permitido tener una contabilidad más estricta de qué es lo que realmente hay en cada establecimiento farmacéutico. Una segunda fase de este plan se implementa en el año 2018 y acá ya no solo estamos atacando los antibióticos inyectables, sino que los antibióticos orales. En este caso se hizo una restricción de venta estricta con receta médica para aquellos antibióticos por vía oral que sean específicamente la cefixima, acitromicina, claritromicina, levofloxacina, moxifloxacina y norfloxacino. Ahora, ¿esto por qué? Esto nace en atención a que ya se estaba atacando la arista de los medicamentos antibióticos inyectables, ahora necesitábamos hacerlo con los antibióticos orales. Esto realmente sí ha sido bastante retador, porque en un primer momento, cuando se dio todo el boom de la venta de medicamentos a través de plataformas digitales, a través de internet, no se tenía un estricto control de qué es lo que se estaba vendiendo a los pacientes en cuanto a este tipo de antibiótico y si realmente en estas plataformas se les exigía una receta médica. Entonces, ha sido un trabajo bastante complejo y bastante largo, podría decirse, el trabajar directamente con todas estas instituciones para que pudiesen implementar los controles digitales. Y no sé si ustedes en algún momento lo han percatado o han hecho el ejercicio con alguna aplicación, en la mayor parte de farmacias en donde se pueden vender estos medicamentos por vía oral, les van a exigir que adjunten una receta, ¿verdad? Entonces, esto ha sido un trabajo de años que ha sido bastante complejo, pero que poco a poco va rindiendo frutos. Ahora, el reto que tenemos como institución reguladora, lógicamente, es llegar a más antibióticos, tener un control muchísimo más estricto, que no es tarea sencilla, por el despliegue en tiempo real que hay que hacer con inspectores, la capacidad instalada que hay, pero que la institución ahorita está en un buen momento, ¿verdad? Sobre todo con la aprobación de la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Ahora vamos a poder tener un control de todas las funciones reguladoras desde el punto de vista de agricultura, desde el punto de vista de productos veterinarios y alimentos. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener un control real de todas las funciones reguladoras y poder llevar una secuencia un poco más integrada y coordinada de lo que se debe de hacer registralmente, los controles y su respectiva vigilancia. Bien, también como parte de los procesos que ejecuta internamente la institución, tenemos la guía de verificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución, transporte, dispensación de medicamentos. Comentábamos con un compañero que me acompaña de la DNM, que también tiene un trabajo bastante activo en la Comisión de Resistencia Antimicrobiana, que este ha sido un tema que también poco a poco ha llevado bastante trabajo, pero que va teniendo resultados favorables. Les comento, la Dirección Nacional de Medicamentos, dentro de las tantas funciones reguladoras que ejecuta,
está la función reguladora de fiscalización. Dentro de la fiscalización está la verificación del estricto cumplimiento de buenas prácticas de fabricación o manufactura, transporte, dispensación, almacenamiento, etc. En un primer momento el enfoque fue verifiquemos cómo están las plantas que fabrican a nivel nacional en cuanto a sus buenas prácticas de manufactura. Y hubo un enfoque bastante dirigido a eso. Sí ha tenido éxito porque hemos tenido plantas farmacéuticas que han tenido que cerrar, otras que han tenido que parar durante un tiempo para poder verificar que realmente cumplan con los estándares de calidad que se requieren, los mínimos necesarios, y otras que siguen funcionando, pero sin funcionar, por ejemplo, las plantas de fabricación de antibióticos. No puedo decir nombres específicos ahorita, pero tenemos 2 laboratorios que puntualmente la línea de fabricación de antibióticos se les ha clausurado. ¿Por qué razón? Bueno, desde la fabricación pueden venir problemas de calidad que conlleven a la resistencia de antimicrobianos por contaminación cruzada desde la fabricación. Entonces, si nosotros hemos verificado que un área de pesada de medicamentos antibióticos no cumple con los controles de presión, por ejemplo, cada vez que se cierra la puerta y va a ejecutarse la pesada, los polvos antibióticos se elevan y generan una contaminación cruzada desde la pesada de la materia prima. Ya no se diga en el proceso de fabricación. Entonces, todo eso ha sido bastante retador, poderlo controlar y poderlo verificar, poder generar la capacidad instalada y la capacidad técnica en los evaluadores para poder identificar esas cosas. Ya que teníamos ese control, ¿verdad?, a nivel de buenas prácticas de manufactura, nos trasladamos a las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación, que también es bastante retador. ¿Por qué razón? Porque ya al meternos al tema de almacenamiento, tenemos que saber que nuestra situación país no es que se cumpla al 100% las condiciones de almacenamiento en todas las farmacias, más que todo a nivel público. ¿Se está haciendo un esfuerzo muy grande? Sí se está haciendo, pero todavía hace falta. ¿Por qué? Porque el almacenamiento no es únicamente en la farmacia, sino que también en los almacenes centrales. ¿Y será que los almacenes centrales están cumpliendo al 100% las condiciones de almacenamiento? Es de verificarlo. Ahora, en cuanto a la dispensación, cuando hablamos de la dispensación, las guías que ha elaborado la DNM van dirigidas a si realmente se están cumpliendo los criterios para poder evaluar la prescripción médica, ¿verdad? Si cumple con todos los parámetros que establece la normativa y si en efecto la cantidad que se está prescribiendo es la adecuada, si hay algún error, poderlo verificar, ¿verdad? Y también que ante todo se esté dispensando el medicamento que corresponde. Hemos nosotros identificado una práctica que obviamente no es nueva, pero que fue agarrando fuerza y que se está tratando de neutralizar, y es que los dependientes de farmacia no puedan hacer cambios del principio activo. Sí, obviamente pueden ofrecer alternativa terapéutica en cuanto a marca, no hay ningún problema, pero no alternativa terapéutica en cuanto a principio activo, que esa es una práctica muy complicada que se ha venido combatiendo y que ahí sí hemos podido evidenciar, documentar y hacer los respectivos procesos sancionatorios que corresponden. Bien, como parte de los checklists que se han ido implementando a manera de sondeo para tener un parámetro de punto de partida antes de hacer la implementación completa de cómo se está haciendo el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución y también dispensación, se agarraron 20 establecimientos de manera aleatoria, 4 del sector público y 16 del sector privado. De las 4 farmacias del sector público, 3 en la zona central, 1 en la zona occidental, y de las farmacias privadas, 12 de la zona central, y ahí fueron, 2 y 2 en zona occidental y 2 en la zona oriental. ¿Qué es lo que determinamos con esto?
Creo que no se logra ver muy bien, pero tenemos 3 tipos de criterios que se debe de cumplir en un checklist de buenas prácticas. El criterio crítico, el criterio necesario y el criterio recomendable. En este caso, todos los establecimientos tenían al menos un criterio crítico y más de un criterio necesario que no se cumplía en cuanto a las buenas prácticas de dispensación. ¿Qué son estos criterios críticos? Por ejemplo, no se hace una verificación tangible de la prescripción médica, no se hace una dispensación de acuerdo a lo que el médico está indicando, que son aspectos que obviamente son críticos, porque ¿cómo es que si el prescriptor está indicando 14 tabletas, solamente se le dispensan 10? Por ejemplo, en el sector privado es bastante complicado por el hecho de las presentaciones comerciales y que no lo podemos fraccionar, solo podemos vender la caja completa y ahí hay un problema con el tema del acceso. Y que más allá del acceso está también la mala práctica que si se fracciona no se tiene la educación de rotular adecuadamente el lote y el vencimiento al menos, ¿verdad? Entonces, son temas que se han venido poco a poco trabajando, pero que requieren todavía más esfuerzo y son retos que tenemos como autoridad reguladora. Bien, adicional, como lo mencionaba el doctor Amaury en la ponencia anterior, se debe de hacer un trabajo muy fuerte de la mano con nuestras áreas comunicacionales. Entonces, como institución reguladora, también tenemos que hacer campañas de concientización, campañas comunicacionales. Lo único es que nosotros para poder hacer una comunicación un poco más efectiva, pedimos el apoyo de los expertos de las diferentes áreas, ¿verdad? En este caso de las áreas registrales, el equipo médico revisa que cada campaña que se vaya a desarrollar, el contenido, aunque sea sencillo, lleve un mensaje de impacto de cara al tema uso racional o de cara al tema muy específico de resistencia antimicrobiana. En este caso, por ejemplo, los antibióticos solo funcionan contra bacterias. Sabemos que en el Vox Populi de nuestro país, en la ingeniería popular, como le quieran denominar, la gente si tiene acceso a un blister de antibiótico y siente síntomas gripales, cuando no hay una educación de cara al uso de medicamentos, ese problema se da. Me tomo el antibiótico y esperamos sentirnos mejor. Entonces, hay un problema muy severo de cara a este tema. Toma antibióticos solo con receta médica y los 6 antibióticos que a día de hoy se tienen bastante regularizados, que esta es la lista que les comento, se espera ampliar en el corto plazo. No tomes antibióticos a la ligera, respeta la receta, que ese es otro tema bastante al que se le está dando mucha importancia, que se respete la prescripción médica, ¿verdad? Y el no querer hacer cambios de principios activos y ese tipo de situaciones que se han validado, que son prácticas que no se deben de ejecutar. Adicional, ¿verdad? Que esto también ya se mencionaba en la ponencia anterior, el desarrollo de los lineamientos técnicos para la vigilancia y contención a la resistencia antimicrobiana, en donde también se le ha dado un espacio importante a la Dirección Nacional de Medicamentos para poder participar en el desarrollo de estos documentos. La reactivación de la Comisión Nacional contra la Resistencia de Antimicrobianos ha sido otro espacio que nosotros consideramos de carácter regulatorio, en el cual la institución ha podido tener aportes y ha podido brindar también aportes de cara a cómo esto tiene que funcionar. La organización del Sistema Nacional de Vigilancia, conformada por la Oficina de Enfermedades Infecciosas, por supuesto, el Sistema Nacional Integrado de Salud, en donde participa la DNM, la Red de Laboratorios de Bacteriología, la Comisión Técnica Asesora, de donde también tenemos un espacio. Forma parte, por ejemplo, nuestro compañero, el doctor Esaú, el Laboratorio Nacional de Salud Pública y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de TIC de MinSal. Dentro de las líneas estratégicas que se abordan, ¿verdad? Ya el doctor Amaury mencionaba así las líneas generales,
pero para nosotros es muy importante la línea estratégica 1, la de comunicación, educación y formación. Y es algo a lo que ahorita internamente el equipo de la Dirección Nacional de Medicamentos está desarrollando todo un plan formativo para el 2024, en el cual hay una línea muy puntual que va dirigida al uso racional de medicamentos y la línea de resistencia de antimicrobianos. Esto también como un trabajo coordinado que se está haciendo con la red de AMI. Y como conclusiones, la resistencia de antimicrobianos, si bien es un problema mundial, sabemos que cada país responde a un perfil de microorganismos multidrogo resistente, que depende de diversas variables que van desde aspectos climatológicos hasta el uso irracional de antibióticos, que es uno de los principales problemas que se debe de combatir en cada uno de los países. Por lo tanto, podrán brindarse líneas generales para combatir la resistencia de antimicrobianos y esto va a definir las alternativas y estrategias de antibiótico-terapia que cada nación podrá implementar. Esto, ¿por qué hacemos mención? Tuvimos un espacio hace menos de un par de meses, creería yo, en Pamplona, en donde se trató el tema de resistencia de antimicrobianos a nivel mundial y no se están desarrollando las suficientes estrategias, por ejemplo, en el lado de Europa, en cuanto a la resistencia de antimicrobianos para medicamentos para la tuberculosis, por ejemplo. Es un problema que ellos tienen y que eso está migrando a nuestro continente. Entonces son situaciones que también hay que prestarle atención y por eso es que yo hago mención que va a depender del perfil de cada país los medicamentos y los antibióticos que se tienen que diseñar de manera muy específica al momento de tomar estrategias. Otro punto, aprovechando el espacio, es que nuestro listado oficial de medicamentos lo hemos diseñado en conjunto con el apoyo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Bienestar Magisterial, Ministerio de Salud, tomando en consideración la clasificación AWARE, ¿verdad? Los medicamentos antibióticos de acceso, los que tienen que ser de vigilancia y los que son de reserva. Lastimosamente, en nuestro listado oficial no tenemos un tan solo antibiótico que sea de reserva, ¿verdad? Y eso es complejo. Tenemos algunos que sí son, ¿verdad?, de vigilancia y muchos otros que son de acceso, pero hay que tener bastante conciencia y buscar nosotros hacer conciencia desde nuestras aristas al uso racional de medicamentos para evitar el problema de la multiresistencia. Muchas gracias.